no quería ni pelotear, lo saqué a pelotear. Lo quería traer a mi casa. Una vez le dije, te cargo en el auto, te traigo a mi casa. Cuando lo vi solo, un domingo lo vi solo, no quiso. Millones de cosas. Y era la vida de él. Él extrañaba mucho a los papás. Y lo que me siento raro porque le cambiamos la vida a lo último. Y él se fue. Se la cambiamos y él se fue. Y no sé, yo pienso como que en un momento me dijo, ¿hasta dónde querés llegar? Me decía a mí. ¿Hasta dónde querés llegar? Yo que ya está, ¿hasta dónde querés llegar? Me decía. Yo ya sufrí mucho. Ya comí un sándwich yendo al tren para entrenar, cosas que ustedes no se van a enterar. Es muy injusto esto, muy injusto porque mi mujer lo vio, mis amigos lo vieron, todos vieron lo que yo hice para él. Lo volvería a hacer, ¿eh? Y volvería a pasar por ese ingreso de policía a mi casa, haciendo todo eso, lo volvería a hacer. Esto declaró hoy en una conferencia de prensa improvisada Leopoldo Luque, el neurocirujano que estuvo atendiendo a Diego Armando Maradona. Fue sin duda la noticia del día, como un capítulo más. A partir de la muerte de Maradona fueron sucediéndose, igual que en su vida, sucesivos capítulos, cada uno con un nuevo elemento de tensión, y hoy también fue uno de esos días. ¿Por qué? Porque allanaron en simultáneo los fiscales de San Isidro, con autorización del juez de garantías, allanaron tanto la casa de Luque en Adrogué como su consultorio aquí en el barrio de Belgrano. Buscaban la historia clínica, todo lo que hubiera considerado y escrito y documentado Luque sobre Maradona. ¿Por qué? Bueno, esto ya nosotros lo veníamos anticipando, lo veníamos contando en la semana, a partir de la investigación que están haciendo los fiscales, y lo veníamos anunciando también incluso ayer, porque todo va confluyendo sobre el análisis de qué hicieron Luque y la psicóloga, la psiquiatra Kosachov, qué hicieron con Maradona, porque primero fueron los testimonios de los que lo rodeaban, de la enfermera, de los asistentes, de la cocinera. Había habido una pelea, el jueves anterior había habido una pelea, Maradona lo había echado a Luque, hoy habló Luque extensamente de esto, dijo que bueno, que Maradona 2x3 lo echaba. Pero según los testimonios, y acá, atención, porque hay dos versiones distintas, los testimonios de los que estaban en la casa de Maradona dicen que Luque no había vuelto, ¿sí? Que se habían peleado el jueves pasado y que no había vuelto hasta que Maradona murió. Hoy Luque en conferencia de prensa dijo que sí, que le había vuelto el domingo, que lo había visto a Maradona. Habrá que ver quién dice la verdad y quién no, y dónde está el error en todo esto. Lo cierto es que Maradona estuvo sin chequeos médicos durante una semana, de martes a martes, sin ningún chequeo médico. Por lo menos esto es el chequeo los parámetros de un chequeo que figuran en la causa judicial. Todo esto se va reconstruyendo a través de la causa judicial. Y también se veía venir que, ya que no lo citaban como testigo a Luque, es porque estaban juntando elementos para, de alguna manera, indagarlo tal vez, y todavía no está definido. En instantes Javier Díaz va a tener información exclusiva sobre qué va a pasar con Luque. Lo van a citar a indagatoria, lo van a acusar formalmente de haber desatendido a Diego Armando Maradona. En un momento dado se consideró que había un bloque, digamos, entre las hijas, Dalma, Yarina, Hanna, y el médico Luque con la psiquiatra Kosachov, porque, según consta en el expediente, ellos son los que habían firmado y autorizado el alta de la clínica de Olivos. Sin embargo, trascendió, y por eso los allanamientos contra el consultorio y el domicilio de Luque, que las hijas, hubo testimonios de las hijas de Dalma, Yanina y Hanna, que pidieron que se revise las medicaciones que Luque y su equipo le recetaron en los últimos días a Maradona. Entonces empieza a haber como una divergencia de intereses y por eso van sobre Luque. Luque hoy hizo una conferencia de prensa diciendo que, bueno, que Maradona no le daba pelota, que era un paciente rebelde, y quiso hacer como un giro, un contraataque, diciendo, bueno, si Maradona vivió un poco más es gracias a que yo lo traté y yo lo cuidé y le di como una especie de sobrevida, porque si no se hubiera muerto antes. Palabras más, palabras menos. Esto fue lo que quiso decir Luque hoy en su conferencia de prensa extensa. Ustedes veían recién un momento donde estaba muy emocionado y lloraba, pero Javier, ¿va a ser finalmente imputado? ¿Y por qué motivo lo acusarían? Buenas noches, Rolando. Es una de las posibilidades. Yo creo que va a ser esto, que va a ocurrir finalmente, tal como todos presumimos. Mirá, hoy, de acuerdo al allanamiento que se produjo, no solamente en su casa, sino también en su clínica, acá en el barrio porteño de Belgrano Núñez, bueno, se le imputó, o por lo menos se le comunicó, se le notificó, para ser más exactos, en este caso que se hacía este tipo de
diligencia de acuerdo a los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto habla obviamente de la imputación, de la posibilidad de declaración indagatoria y demás. Está en una instancia, para explicarlo sencillo, está en una instancia previa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se puede allanar a alguien sin que esté imputado? Sí. ¿Por qué? Porque se están recabando elementos. ¿Cuántas veces se allanan oficinas públicas? Por ejemplo, sin imputar a nadie hasta que después se dieron cuenta o corroboraron que esos elementos estaban contestes justamente con la investigación que estaba en curso. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? El doctor Rivas es el abogado que se ha presentado, o por lo menos se ha comunicado que es el abogado, en este caso, de Leopoldo Luque. Y dijo que mañana se va a presentar en la Fiscalía, allí de Benavides, para declarar. En realidad no puede declarar él, es decir, no le van a tomar testimonial ni indagatoria, porque todavía no está imputado. Lo que sí puede hacer él es presentarse y decir, bueno, yo vengo a contar... Claro, él hizo hoy también en la conferencia de prensa todo un acting de transparencia, sí, un gesto de transparencia. Di mis celulares, los desbloqueé, mi computadora, voy a hablar. Y por eso dio la cara también. Rolo, porque hasta ahora no había hablado. Rolando, y ahí dio una conferencia de prensa y habló con todo el mundo. No te corrijo a vos, sino que lo corrijo a él, por lo que dijo hoy. No dio los celulares, no dio las tablets. ¿Cómo no dio? No dio nada, se los sacó la policía. Apá. Él en la conferencia de prensa dijo, di todo desbloqueado. Es un allanamiento. Es un allanamiento, entonces no te podés oponer, porque la policía entra al lugar con acá está, mira, justamente, un allanamiento es cuando te hacen estas cosas, te agarran todo y te lo ponen en bolsitas. Te digo. Qué feo esto, es una situación incómoda. Y además tenés cuando aparecen estos cartelitos. Todas tus cosas privadas ahí, porque además tenés el teléfono celular, las conversaciones que no le interesa en este caso a los fiscales. Mirá, te digo lo que incautaron. En Adrogué, en la calle 30 de septiembre, una historia clínica perteneciente a Diego Armando Maradona, 5 computadoras tipo notebook, 3 teléfonos celulares, documentación varias y recetarios. Esto en la casa de Luque. Ahí se lo notificó, como decían, en el marco de la presente por los artículos 60 y 162. Respecto del allanamiento y secuestro de Avenida del Libertador al 5900 en la clínica o en este centro, se secuestró una computadora de escritorio, una notebook, legajo personal de Leopoldo Luque y un sello médico de él mismo. Lo que están queriendo ver es por qué no lo trataban como un paciente cardiológico. Por ejemplo, hoy Luque contestó esto también, dijo, Maradona no era un paciente cardiológico, algo, doctor Salemi, que me pareció un poco arriesgado. Dijo, era un paciente con problemas de adicciones, psiquiátrico, pero no era un paciente cardiológico, pero se muere del corazón. Sí, justamente, la verdad que es llamativo la declaración del neurocirujano justamente cuando él debiera tomar recabo de la historia clínica que se pidió a la clínica, donde en la clínica ya se habla, en la historia clínica, de una insuficiencia cardíaca que inclusive es de larga data. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto porque era un paciente cardíaco, un paciente con trastornos cardíacos que casi tuvo se había muerto una vez por problemas cardíacos. Por eso, que tuvo una emergencia desde el punto de vista neurológico, pero era un paciente de base, un paciente cardíaco. Él ya tenía una miocardiopatía dilatada, el corazón ya estaba agrandado por el uso de drogas y ya tuvo varias internaciones por este tipo de eventos y eventos directamente relacionados con la ingestión de cocaína, como por ejemplo en el año 2000 en Punta del Este, que tuvo una arritmia cardíaca grave por el uso de cocaína. Esto es lo que decía Luque en su momento cuando acababa de operar a Maradona, porque ahora todo lo que él haya dicho antes cobra especial interés a partir de la muerte de Maradona. Véanlo. Estamos acá con el doctor. Bueno, doctor, unas palabras, ¿cómo salió todo? No, por favor, déjame descansar, estamos. Bueno, pero unas palabras fue todo positivo, ¿no? Sí, sí, todo muy bien. Ajá. ¿De qué se trató puntualmente, doctor? Es lo que expliqué de hematoma, todo bien. Déjanos descansar. Muchísima gente preocupada acá en todo el mundo. Me imagino. Y bueno, todo en sus manos estaba, ¿no? No, las mías solas no, mucha gente atrás de esto. Ajá, pero fue el que manejó todo, ¿no, doctor? Se puede decir que sí, pero mucha gente. Ajá. ¿Y cómo está el día? ¿Cómo quedó? ¿Cómo va a estar? Muy ¿Cuántos bien. días va a estar acá? No, eso ya lo dije, que va a ser el día a día. Ajá, un día a día. Exacto. Y ahora se queda Jana, ¿no? Ahí dijeron, ¿un familiar esas se queda? cosas no las sé. Ah, bueno, bueno. Gracias. Entonces, bueno, ahí lleva toda la Gracias. herramienta, ¿no, doctor? ¿Alguna? ¿Alguna? Dale. Gracias, Bueno, te agradezco. ¿fue su mejor operación de su vida, digamos, por el marco y la persona del Diego? Una de las más importantes, sin duda. Ajá. Gracias, Listo. Bueno, doctor, buen descanso. Gracias, en serio. Ahí lo tenemos al doctor, después de haber operado a Diego Armando Maradona.
Sí, dejé el auto. Lo dejamos descansar, doctor. Muchas gracias, Éxito y gracias por lo del Diego. Gracias por lo del Diego. Gracias, Esto es lo que decía Luque después de operar a Maradona y toda su actuación previa. No se está poniendo el foco tanto en el día de la muerte de Maradona, en las horas previas, porque ahí parece que no hubiera mayores contradicciones, salvo tal vez si Maradona estaba muerto cuando llegaron la psiquiatra y el psicólogo. Es una cuestión de horas o de minutos a ver qué pasó esa mañana, sino si estaba bien atendido, porque esta es la impresión. Porque estaba mal atendido. Luque había acaparado la cuestión médica y había mal atendido a Maradona. ¿Qué fue lo que dijo Luque hoy? Dijo, bueno, que se llevaron la historia clínica, estoy a disposición de la justicia, sé lo que hice con Diego y sé cómo lo hice, tengo todo para mostrar, esto es lo que le decía antes, hacer un gesto de transparencia. Y dijo también, no había forma de entrarle. Diego tenía autonomía, él decidía todo el tiempo, yo no podía decirle sobre este tema, no podés decidir, Diego era muy difícil, me echó un montón de veces de su casa, me echaba y después me llamaba. Claro, pero que por más que lo echara Maradona, era un paciente que estaba en peligro. Y efectivamente lo había echado el jueves. Hay varios testimonios que dicen que lo había echado la cocinera, el asistente, algunos dicen que lo echó en los empujones, otro que le revolvió una piña, no importa. El jueves anterior lo había echado a Luque. ¿Y Luque hizo lo correcto? ¿O le aplicó frío como diciendo, bueno, ya vas a volver, que va a volver en algún momento? No era un tipo que estaba en condiciones de decidir. Lo cierto es que cada vez que Maradona lo echaba quedaba desatendido. El último control que consta en la casa de Maradona es del día martes. Ahí es donde después les vamos a contar los valores, pero tenía una presión de 1310, tenía 107 de pulsaciones, tenía 98 de saturación de oxígeno. Ese es el último control del día martes. Se termina muriendo sin atención médica, porque la atención médica que tenía no era la adecuada para un paciente cardíaco el martes. Y durante todo ese tiempo, ¿qué atención le dieron? Vamos a empezar a analizar esto. Fernando Sicilia es abogado y me decía ayer, cuidado con este hombre y esta situación, porque pueden ir contra él con una causa. ¿Por qué? Mala praxis, desatención, ¿cómo sería esto? Sí, básicamente, ¿qué tal, Rolando? Buenas noches para todos. En primer lugar, estamos todos devastados con lo de Maradona. Fue un ídolo para todos, un héroe, y bueno, creo que estamos todos tratando de buscar explicaciones. En cuanto a lo que hizo este médico, básicamente lo pueden imputar, como bien dijo Javier, está imputado ya en la causa, se puede presentarse espontáneamente, hacer su descargo, y estamos en una línea muy fina sobre lo que es la llamada lex artis, ¿no? El deber de cuidado que tiene, que la lex artis es los protocolos de calidad que tiene que tener cada rama profesional, cómo se tiene que actuar, digamos. En este caso, un médico es un deber, tiene que tener un deber de cuidado. Está bien, pero eso, hasta ahí lo legal. Pero yo le pregunto al doctor, si un médico se ve desbordado, ¿qué hace? Si dice, no puedo, no me da pelota, tiene que llamar a otro médico. Tenés que pedir no sé. ayuda. Exacto, ahí está el Justamente problema. no podés quedarte con tu sola opinión, tenés que pedir ayuda porque te sobrepasó la situación. Exactamente. Él no podía, a ver, hasta ahí decir, me echaba todo el tiempo. Sí, pero bueno, puede dejarlo 3 días solo. No, el error está en que no revisar los parámetros, que después, como bien dijiste vos, vamos a hablar, y dejarlo sin atención hasta el próximo día que tiene la atención, que es el día martes. O sea, desde el día jueves, que supuestamente lo echan, no hay ningún registro de atención médica hasta el martes. Ese es el problema. Ahí está el problema, ahí está la negligencia por la que podría ser imputado en cuanto a lo que es el artículo 84. Obviamente no creo que vaya preso, no creo... lo que pasa es que también tenemos que ver, cuando uno viola un deber de cuidado, no se puede hablar genéricamente que violó un deber de cuidado, sino cuál deber de cuidado violó. En este caso es la atención médica. Ahora, también la Ley de Salud Pública habla de la autonomía de la voluntad de los pacientes. Vos lo sabés bien. Si el paciente no quiere ser atendido, no quiere... automáticamente... Pero el médico, todos sabíamos que Maradona los echaba pero siempre. Pero vos no podés decirte amigo de la persona. Si yo estoy defendiendo a un amigo y mi amigo no sigue mis consejos, le renuncio automáticamente. Rolando. O le recomiendo otro médico, otro abogado, básicamente. No puedo decir... Bueno, cuando está todo bien... Le aplico frío y después no va a venir cansado. Cuando está todo bien, entro en mi moto BMW con la campera de cuero para sacarme fotos para el Instagram, pero cuando me peleo lo dejo solo a un paciente de riesgo durante 3 días. Digo, eso me parece que eso... Es que creo que eso es lo que se va a juzgar. Claro, hoy, esa última semana. Se vio claramente, yo vi toda la conferencia, la nota que dio aquí en A24, bueno, compartido con otros colegas, y a mí no me pareció que hablaba el médico, ¿eh? A mí me pareció que hablaba él amigo. El fan. Ponele un fan si querés, pero bajale un poco el tono, decir el amigo. Porque lo dijo en varias veces.
Yo soy amigo de Diego, yo quería. A ver, uno lo que espera de un médico o lo que espera de un abogado es que primero te diga, vos tenés que hacer esto, punto. Si el paciente, te digo porque todos hemos tenido alguna vez algún familiar o uno mismo que se revela un poquitito hasta que el médico te pone los puntos y dice, bueno, ¿vos te querés curar o no te querés curar? Bueno, entonces no cuentes conmigo si no te querés curar. Listo, me voy a otro lado, le digo, mira, gracias y disculpame. Es que incluso eso podía ser si se lo consideraba un paciente psiquiátrico. Pero Maradona no era solo un paciente psiquiátrico, era un paciente también que tenía problemas cardíacos. Entonces, atención con esto, porque era un paciente doble y de hecho se termina muriendo del corazón. Y la medicación Y hoy psiquiátrica... Luque dice, no era un paciente cardíaco. Rolando, y ahí me parece que está el error. Le pregunto a Rodrigo, la medicación psiquiátrica trae problemas coronarios o no, o necesita una revisión coronaria. Por lo menos, claro. Alguien que tiene una cardiopatía. Sí. Digo. Claro, totalmente. Él lo que tenía era una cardiopatía de base, por eso necesita revisión constante de su problema cardíaco, fundamentalmente con los controles de signos vitales. A ver, mínimo se me ocurre pensar que cuando le hicieron el último control con esa frecuencia cardíaca, merecía un electrocardiograma para evaluar cómo era el ritmo cardíaco. Pero algo que te iba a decir, Fer, es que justamente Luque, aparte de eso, por lo que tuvimos la información, él es uno de los firmantes para que Diego sea trasladado a la casa de Benavides. ¿Eso cómo queda también? Eso claramente, ahí está el rol de él. Porque aparte, por un lado, él dice, yo no soy el médico clínico, yo no soy el médico de cabecera de él, yo no estoy a cargo de la salud de él. Pero después, por otro lado, dice, no era un paciente cardíaco, que eso también escapa a su especialidad en todo caso. Porque era neurocirujano. Entonces, pero más, ¿quién estaba a cargo? ¿El Gran Ponente? Exacto, estaba a cargo él. Espera, quiero sumar aquí a la conversación a Eduardo Arellano, docente universitario, especialista en aspectos legales, pero además fue enfermero de Diego Armando Maradona en el año 2004. Recuerden aquella vez que Maradona estuvo internado en una clínica psiquiátrica de Parque Leluar. ¿Era tan difícil como paciente? Maradona, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Rolando, ¿cómo andas? Buenas noches. Diego, sí, era un paciente muy difícil. El contexto del año 2004 era peor, porque... Adicción. Estábamos hablando de un tratamiento contra sus adicciones. Venía de una internación en una clínica privada acá de la ciudad, donde había estado en terapia intensiva, bastante complicado. Así que lo que se armó en ese momento, en esa clínica de Parque Leluar, una clínica psiquiátrica, era una guardia específicamente para lo cardiológico. En ese lugar... Claro. En ese lugar se le hacía la evaluación psiquiátrica. Y eso fue en el año 2004. Ahora seguimos. Claro. 2004. O sea, 16 años antes. 16 años antes. Tenían una guardia cardiológica. 16 años después no tenían nada. Nosotros en ese momento, en la habitación de al lado, habían cerrado todo un área de psiquiátrico para él. En la habitación de al lado teníamos una guardia con un enfermero, especialista, en ese caso como era lo que estábamos en todo lo que era coronario, y un cardiólogo. Así que todos los días se lo evaluaba. Tenían un cardiólogo diariamente las 24 horas para él. Exactamente. Bueno, esto es lo que dijo el doctor Cae también. En ese momento el doctor Cae... Porque hay una cosa que lo vivimos los que estuvimos ahí. Está lo que yo le llamo el sí-dieguismo. O sea, es un paciente complicado, tiene una personalidad muy, muy fuerte, y en general eso de llamarlo Dios se da en la realidad, claro. De que todos le dicen que sí, se hace lo que él quiere. Y en ese momento la función de CAE era bajarlo, explicarle, decirle que esto sí, que esto no. ¿Y ahí cómo funcionaba la cosa? CAE era el médico de cabecera, claro, que estaba a cargo de él realmente, y había un tratamiento psiquiátrico y una especie de guardia cardiológica. Claro, CAE coordinaba. Bueno, 16 años después no se pudo, nadie lo pensó. Y bueno, en ese momento... No es que se había curado el corazón, bueno, uno no se cura de esas cardiopatías. En ese momento se hizo de esa forma, CAE coordinaba, había especialistas en psiquiatría, nosotros que estábamos con la parte coronaria, y le hacíamos una evaluación diaria. Es verdad, pasó como ahora, había días que no quería. Uno en esa situación tiene herramientas para convencerlo, para registrar... Te pregunto, ¿te tocó estar con él y que te dijera, no, ¿sabes qué? Anda a cagar? Miles de veces. Nosotros teníamos la habitación al lado y aparte estábamos uno adentro con él. En un sillón dormíamos al lado de Diego, que por ahí el que no sabe, un tratamiento contra las adicciones es muy fuerte. A veces al paciente lo tenés que dormir, tenerlo contenido y tenés que estar. ¿Qué tipo de adicciones tenía? En aquel momento era cocaína. Claro. ¿Era cocaína? Sí, sí. Y el tratamiento psiquiátrico era muy fuerte
de reemplazar esa adicción con medicamentos. Ok. Yo ahora, digamos, no estoy al tanto de lo que tomaba, pero me imagino que se reemplazó esa adicción con medicamentos. En este caso, lo que decía, de lo que figura en la causa que mandó la propia clínica es que tenía un problema. Su adicción y su abstinencia, según había dicho Luque en conferencia de prensa también, era problema de alcohol y de psicofármacos. Sí. O sea que no aparecía la cocaína, aun cuando se está haciendo la pericia toxicológica, a Eso es ver lo que te iba a si decir, aparece Rolando. consumo de cocaína. Pero quiero volver a lo que vos me contabas. Estás ahí con Maradona y Maradona te dice, no tomo la medicación, ¿sabe qué? ¿Y qué haces? Bueno, se lo insistís 20 veces, por las buenas, y si no, hay procedimientos que hacen que el paciente lo tome. Te pongo una vía y a Y dormir. se lo agarra, se le pone una vía, se le coloca una sonda nasogástrica por donde le puedas pasar. Hay un montón de formas. Lo que no podés hacer es no medicarlo, o esto es una opinión personal, dejar eso, delegarlo en otra persona no profesional, llámese un amigo, un familiar. Eso es responsabilidad nuestra. Claro, pero vos fuiste testigo de que había todo un dispositivo alrededor de Maradona. Pero lo raro es que 16 años después, estando visiblemente peor, no había ningún dispositivo de control. Porque de hecho había un enfermero como vos, había 2 turnos enfermeros como vos. Claro. Vos no estabas solo en esa clínica. Bueno, ahí pasamos de tener todo un equipo interdisciplinario en el lugar, pasaba algo y estábamos todos. Yo dormía en un sillón al lado de Diego toda la noche por si se levanta al baño y se marea y se cae. No sé si me entendés. En eso nos tenemos que fijar. Si es necesario ponerle una baranda a la cama para que cuando se dé vuelta no se caiga. Esos detalles. Ahora, por lo que yo leo en los medios, la verdad que no tengo acceso a la causa, yo leí que había una enfermera, una colega sola. Espera, un cachito, justamente. Vamos ahora a una información urgente porque tenemos detalles de la declaración de la enfermera y la queremos analizar con vos. Bueno. Javi, contanos detalles de qué dijo la enfermera, porque fue uno de los personajes sobre los cuales se pusieron los ojos en los primeros momentos de la muerte de Maradona. Sí, exactamente, porque ella llega a las 6:30 de la mañana y refiere en su declaración testimonial, porque declaró de manera testimonial, y declaró en 2 oportunidades, porque completó o agregó algunas cosas más. Dijo que hizo el cambio de turno con su compañero, de nombre Ricardo, que él ya lo había controlado, que ella no quiso molestarlo, porque realmente entrar y despertarlo para hacerlo en control a él lo molestaba mucho, y es como que la echaba. ¿No? Ahí, pará. Si te molestaba, ¿qué haces? ¿Tenés que hacer los controles? ¿Qué hacías? Los controles los tenés que hacer en determinados momentos. Cuando llegás, tenés que ir a ver el paciente, verlo, revisarlo, tomarle los signos vitales, que no solamente es la presión, la frecuencia cardíaca, Pero todo. visiblemente Maradona estaba mucho más deteriorado que cuando estaba internado en la clínica de Parque Leloir. Quiero decir, vos decís, bueno, si se lastima cuando va al baño, fue público las dificultades que tenía para caminar, se podría haber caído. Él decía, bueno, no quería que nadie se metiera en la habitación. Y lo manejaba. Sí, ahí está el tema de la responsabilidad que tenga cada uno. Está bien, pero vos, es la responsabilidad del enfermero tiene que ver con la responsabilidad de un médico. Tiene que ser un médico el que diga, bueno, si no quiere que esté alguien, hacemos otra cosa. Sí, no, porque los enfermeros somos también profesionales que tenemos el valor de la responsabilidad. Por más que a mí me digan, tenés que cuidarlo solo y si Diego no quiere, déjalo. Yo asumo la responsabilidad y si yo en ese lugar no puedo ejercer como corresponde, como dijeron hace un rato, tengo la libertad de irme. Rolando. Sí. Espera, cachito, vamos a ir un poquito con la declaración de la enfermera. Bueno, y ella cuenta y refiere justamente a esto. Ahora, yo averiguando con quienes están, obviamente, en la investigación, me decían, la enfermera en realidad no lo controló nunca, salvo en el momento cuando obviamente ya no se despertaba, porque habían llegado los psiquiatras, la psiquiatra y el psicólogo, y es en ese momento recién cuando se dan cuenta que Maradona tiene un problema. Porque ella cuenta que escuchó a Maradona levantarse e ir al baño, o por lo menos el sonido del baño. Ahora, con eso se preguntan, y le preguntaron, ¿pero usted no fue hasta la habitación? No, yo vi que estaba bien. ¿Pero usted lo revisó? No, en realidad no lo revisé. Vi que estaba bien, no lo quise molestar porque ya varias veces... Por esto, porque Maradona lo rechazaba. Sí.
Sí, Entonces, no, lo que lo rechazaba- manejaba Luque, Sí. manejaba la enfermera. Bueno, pero, a ver, para la justicia, el doctor lo puede decir mejor que yo, inclusive también, Cecilia. Para la justicia eso no es una excusa. Claro. Un profesional es un que el hecho de profesional. que un paciente tan grave maneje a la gente, hoy ese va a ser el debate. Hoy Luque decía, "Ay, bueno, él hacía lo que quería". Ese es el problema. Siempre fue esa no es siempre la mala fue la praxis. misma excusa del entorno, Rolo. En Punta del Este, cuando Maradona cae por 2-2, yo tuve que dar la noticia de esta allí, los que estaban alrededor de él decían lo mismo. Y los médicos lo mismo también. CAE siempre dijo, es un paciente difícil, porque Maradona no se quiere, hay que tratar de convencer. Esto es una realidad. Ahora, pero son profesionales. Claro, si te manejan, Pero no puede ser que te desborden. Justamente CAE dejó de ser el médico. A mí lo que me llama la atención y lo bueno de esto del procedimiento judicial, de ir secuestrando historias clínicas, y hay que remontarse en el tiempo, porque como bien dijo él, si es un paciente cardiológico del 2004, ¿por qué no se le presta la debida atención en el 2020? Y ahí está la responsabilidad, en todo caso, de la negligencia que podría aparejar esta mala praxis médica, ¿no? Básicamente es lo que venimos hablando. No se puede desligar diciendo, y él no Y quería". no, nos manejaba todo. No, básicamente, aparte más con lo que dijo también CAE, que está en discusión si realmente se necesitaba esa operación. ¿no? La enfermera dijo que, bueno, por supuesto no había desfibrilador y ella le hace masaje cardíaco. Y después la cosa patética, que terminan llamando a un vecino. Sí, se llaman a un médico de ahí que era vecino de ellos, creo que era un cirujano, que llega hasta el lugar para asistir o ayudarlos. En el mientras tanto, empiezan a llamar a las ambulancias. Pero, en este caso, el ayudante, el asistente de Maradona, que es el cuñado de Morla, en realidad también, lo llama primero, lo que interpretan es que lo llama primero a Luque. Luque corta inmediatamente la comunicación y llama al 911. En ese lapso también llaman a la guardia. Y la primera ambulancia que llega al lugar tarda 11 minutos desde el llamado hasta que concurre el lugar. Es decir, que en su momento habían dicho no, había tardado Pero la 30, enfermera 40. ya dice que le había hecho reanimación. Estaban haciendo reanimación Y no porque pudo nada. no tenía aparentemente... No tenía signos- desfibrilador. Sí, no desfibrilador, no había, entre otras cosas. Mira, los que entraron a la habitación me dijeron, era una habitación común. Claro. Era todo nuevo, más o menos nuevo, me dijeron. La cama, algunos elementos más, pero no era una habitación para La un paciente. psiquiatra en la causa dijo que a ella había aconsejado que hubiera una ambulancia con desfibrilador. Ahí ahora todos empiezan a lavar las manos, pero escuchen el momento en el cual Luque pide la ambulancia. 911 de emergencias. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué localidad? Tigre, por favor. ¿Cuál es la calle? Es un barrio San Andrés, la calle Italia, un barrio cerrado. Bien, ¿en qué parte del barrio sería? En el lote 45, que entren y pregunten. ¿Qué pasó? Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, en paro cardiorrespiratorio, el médico está asistiéndolo. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre, ¿Sabe la edad más o menos? 60 años aproximadamente. Bueno, señor, su nombre y apellido. Leopoldo Luque. Bien, corto informe, ¿sí? Gracias, chao. Hasta luego. A ver, se lo ve muy tranquilo. Me parece que ahí ya sabían que estaba muerto. Estaba complicado. Yo no, ¿sabes que no? Rodrigo lo va a decir mejor. Yo no reparo tanto en que si estaba nervioso o no, porque es un médico y sabe estas cosas y demás. Además, son tranquilos los médicos, y Rodrigo lo es también ante un hecho grave. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que diga, es una persona, no es Maradona. Salgan Ya, corriendo, ya, manden 10 ambulancias. ya. Y después de que, ¿sabés que después de que se dijo que en otro de los llamados es Maradona, llegaron no 2, 7 ambulancias juntas al Claro. lugar? A ver, ¿en cuánto tiempo se sabe o ya no hay manera de revivir una persona? Eso depende de cómo, en qué estado los encuentres. Si vos lo encontrás agonizando y con valores de signos vitales que todavía es reanimable, empezás la reanimación. A ver, Javi, ¿en qué momento entra la enfermera y le hace reanimación? ¿A qué Alrededor hora? de las 11, 11 y media. 11 y media en realidad más o No, menos. 11 y media ya son los llamados. Cuando llega... Ella- No. 10 y media llega la psiquiatra. No, y la el psiquiatra psicólogo. llega poco después, alrededor de las 11 es el horario cuando llegan. Ellos van
a la habitación, Maradona durmiendo, vuelven y le dicen, ¿pueden despertarlo, por favor? Así arrancamos, porque era complicado despertarlo. Entonces nadie quería ir a despertarlo. Esta era una realidad también. Todos lo conocían así. Cuando van a tratar de despertarlo... Alguien le ha tomado el pulso, no se despierta, alguien le toma el pulso. No reaccionaba, claro. Empieza la reanimación. Exacto. Ahí llaman al médico. Llaman a la guardia. Podía ser que ya estuviera muerto. Y todo esto sea un acting, una sí, exageración. Hay detalles que todavía no lo terminamos de saber porque lo primero que hay que hacer es bajarlo de la cama al piso. No puede hacer una reanimación en la cama. Tenés que tirarlo al piso. Porque la reanimación es inviable cuando hay un colchón. O sea, ya no sirve. Entonces lo primero que tienen que hacer es bajarlo al piso. Diego estaba con bastante sobrepeso. O sea, no actuó una sola persona si es que hubo reanimación. Porque ahora hay que determinar qué tipo de reanimación le hicieron. Pues si es masaje cardíaco, y como dicen, que gana la enfermera dijo que le había hecho respiración boca a boca. Sí, yo no lo tengo eso. Claro, puede ser que lo haya hecho, pero la verdad que no sé si se... Bueno, lo que sí sé de cuando fue la pericia forense, tenía, ¿cómo se dice, Rodrigo? Cuando tienen marcas de RCP. Hematomas. Hematomas, exactamente. Hematomas de intentos de reanimación. Pero ahora, fíjate si te hubiera tocado a vos en esa circunstancia. ¿Necesitas algún grado de equipamiento? Te quería ampliar eso. Yo me dedico actualmente, hace 10 años lo cuidaba Diego, ahora doy charlas justamente de RCP en la comunidad. Y me llamó la atención lo que decía él hace un rato. Lo que se enseña hoy en la comunidad, cuando vos te toca acá, que pase, que no... No salí, no empecemos, no. Que haya una emergencia. Bueno, lo primero que haces, constatás que la víctima no respira, que no contesta, o sea, lo primero que haces, como en el informe que yo leí, más o menos entre 11:50, 11:55, lo hizo la psiquiatra, el psicólogo que entraron a la habitación. Inmediatamente lo que vos haces es llamar a la ambulancia. Haces eso y al minuto llamás a la ambulancia. Yo en el informe que veo que publicaron los medios, recién la ambulancia se llama media hora después. A las 12:17, que fue lo que vimos recién en el informe. Primero llaman al médico del barrio. Claro, pero siendo que no era una sola persona dentro de la habitación, porque por ahí va entre la desesperación, decís, bueno, me dedico a reanimarlo y... Pero habían tres personas. Claro, vos lo primero que tenés que hacer es llamar... La ambulancia que viene es una que llama a la guardia también. También, exacto. Primero tenés que llamar a la ambulancia, porque podés estar 2 días reanimando y si no llamaste a la ambulancia, no se puede hacer lo que se llama RCP avanzada, que es lo que hacen los médicos con el desfibrilador, las drogas y todo eso. Recién se llamó la ambulancia 12:17, a las 12:28 llega, o sea, más de 40 minutos desde que se dieron cuenta que Diego no respondía. Te digo, perdón, 12:17, acá está el informe de los fiscales, 12:17, se estableció el informe, de acuerdo al informe de la prestataria del servicio, dice, el secretario personal de Maradona requirió servicio de asistencia, haciéndose presente una ambulancia de la empresa Más Vida a las 12:28, es decir, 11 minutos más tarde, que es rápido, la verdad que es una llegada rápida. Pero acordate que Diego 11:55 lo descubren que estaba, perdón, o sea, pasó media hora. Se estableció que a las 12:16 se generó un llamado al servicio de emergencias 911 requiriendo una ambulancia por parte de Luque, que es lo que escuchamos nosotros. Es que todo hace pensar que ya estaba muerto y que nadie quería, todo el mundo empezó ahí a hacer lo que correspondía por protocolo. Otra de las cosas que pasó hoy con la conferencia de prensa de Luque es que, claro, a él lo allanan y él empezó como a desligarse del bloque que había construido con las hijas. Recuerden que en el momento de la externación, la clínica dice, bueno, a ver, ¿dónde lo van a llevar? Porque este hombre no se puede ir en estas condiciones. Entonces dicen, bueno, Maradona no se quiere quedar, nosotros conseguimos una casa y firmaron las 3 hijas de Maradona, Dalma, Janina, Hanna, y firma también el médico Luque y la psiquiatra Kosachov. Ellos son los que deciden, le presentan a la clínica, dicen, bueno, lo vamos a llevar a esta casa de San Andrés, que es donde Maradona termina finalmente muriendo. Hasta ahí funcionaban como un bloque único. Las hijas, todo indica que pidieron a través de sus letrados que se estudiara, se investigara qué medicación le estaban dando a Maradona, quién le estaba dando
Luque y la psiquiatra, o sea que ahí se rompió la cosa. Y hoy, no sé si prestaron atención, que Luque dijo, bueno, Maradona estaba peleado con las hijas. Noelia Santone es periodista, ¿estaba peleado con las hijas? ¿Qué hay de todo ese mundo Maradona? Es raro, es contradictorio todo lo que dice, o en gran parte de lo que dice Luque, porque por otro lado las versiones son concretas y hablan, por ejemplo, que en el caso de Janina Maradona, iba todos los días a ver al padre y tenía contacto hasta último momento. ¿Pero fue en estos días de la última semana? Dicen que fue todo el tiempo, hasta último momento, fue incluso el día lunes, 2 días antes de que fallezca Diego, había estado Verónica Ojeda en la casa y había estado Dieguito Fernando. Digamos, hubo... O sea que el fin de semana largo fueron. Hubo gente en las últimas horas que pertenecía supuestamente a su entorno, porque podemos decir, bueno, tal vez, quizá confiamos en la fuente que dice que con Janina y Dalma estaba peleado. Pero Verónica, sí, que pero, es una... pero cuando él va a la clínica hubo una especie de reacercamiento. O sea, exactamente. Se ve que alguien veía que la cosa estaba jodida y empezaron a llamar a todos los que estaban peleados con él. Sí, exactamente. Y además, volvemos a esto. Si la propia Verónica el día del lunes estuvo en la casa y después fue justamente a acercarse a la habitación, según lo que se relata, lo vio a Diego que tal vez estaba durmiendo, le pidió que se levante porque iba a ver a Dieguito Fernando. El mismo Diego le dijo, sí, ya me levanto, me voy a afeitar. Se trató de poner en condiciones justamente para ver a su hijo en un cuadro o en una situación medianamente presentable. Verónica, como adulta, como mayor, no se dio cuenta que tal vez había cosas que en las últimas horas no estaban cerrando, no estaban coordinando. Entonces digo, no solamente... Hubo gente, familiares que fueron a la casa. Sí. Pero el que no fue Luque, que se había peleado. En teoría... Porque se peleó, se había desentendido. Sí, absolutamente. Incluso el mismo Luque... Por eso insisto en esto de las contradicciones, que es lo mismo que también piensa la familia, representada por Burlando. El mismo Luque dice, yo el jueves, después que tuve esa discusión, virulenta o no, con Maradona, no solamente hablé con sus médicos clínicos, sino que llamé a sus 2 hijas, él enfatizó en Dalma y Janina, y les conté lo que estaba pasando. Entonces, todos sabían lo que estaba sucediendo en las últimas horas. O sea, que estaba mal. Exactamente. Pero si estaba mal, presten atención a esto. Porque si Maradona estaba tan mal, como finalmente se termina demostrando, porque se murió, tenía un corazón del doble de su tamaño, era un paciente de cuidado psiquiátrico, de cuidado cardiológico. Este es el último chequeo de Maradona, ¿sí? Pero este es un chequeo de una semana antes. Entonces, le da la presión 1310, frecuencia cardíaca 107, temperatura 36,8, saturación de oxígeno 98. ¿Es para un paciente es algo normal esto? No, justamente. Vos sabés que hay algo que quería también invitar al enfermero. Ustedes cuando toman estos signos vitales, ¿qué hacen? Lo comunican inmediatamente al médico, porque estos no son parámetros normales. Y ahí hay un valor de la presión que está elevado. Y de la frecuencia cardíaca también. Un paciente en reposo tiene una frecuencia cardíaca elevada. Exactamente. No te olvides que Diego tenía esto no es del previas. martes 21, esto es del martes 14 de noviembre. Sí. Cuando uno encuentra esos valores, mínimamente se comunica al médico responsable. ¿Y qué pasa si el médico te dice, bueno, no pasa nada? Bueno, ahí es donde uno asume la responsabilidad de ir por otro lado, de ir a un lugar donde realmente te den bola con eso. Una persona como Maradona, sí, que vos lo viste, ya era paciente cardiológico de riesgo, además de paciente psiquiátrico hace 16 años. Tenía estos valores. ¿Podía estar como estaba? Era un paciente de riesgo. Yo me sorprendo cuando escucho que no. Es más, el informe... Hoy lo dijo Luque. A ver, ¿por qué insistimos tanto en esto? Porque esta es la defensa que hizo Luque hoy en su conferencia de prensa. No es que lo estamos inventando nosotros. Ayer nosotros decíamos que en el expediente judicial, y a la luz de cómo murió Maradona, era un paciente de riesgo cardiológico. Se sabía el corazón agrandado, los problemas que tenía con la cocaína, casi se había muerto en Punta del Este. Entonces, habían desatendido lo cardiológico en función de sus problemas de adicciones. Pero esto demuestra que no se había curado y termina muriendo por una arritmia cardíaca. Después vendrán las interpretaciones, pero hoy Luque es el que dice, no era un paciente cardiológico. Claro, él era un neurocirujano. Yo no sé las especialidades, cómo se
Sí, la verdad que uno actúa como médico, a ver, debe haber actuado como médico de cabecera, pero él se enfocó en su especialidad, sobre todo con el hematoma subdural, que fue cuando salió a la luz. Él actuaba como médico de cabecera. Ojo que CAE dice, ¿era necesaria la operación del hematoma subdural? Claro, eso, bueno, ahora tendremos que hablar con neurocirujanos para ver si realmente era necesaria. Sí, Javi. Yo pienso en algo que también es importante. Luque no era un médico común, más allá de que sea o no de confianza o de hiperconfianza de Diego. Era un organizador de equipos. Y eso lo tiene en cuenta la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Pero no organizó una ambulancia, viejo. No, pero por eso. Pero para la justicia... Es como el gobierno, que no pudo organizar el velorio. El velatorio, exactamente. Para el organizador de equipo, tiene el control y el dominio de todos. Porque los elige él. Eso era lo que hacía CAE. Y además, ¿sabes qué? En otra época. CAE te deja un equipo de cardiología y aparte del equipo de psiquiatría. Exacto. Y afuera, en la esquina, 3 ambulancias. Bueno. Está bien, pero con criterio médico. Acá la verdad que cuando lo externan, justamente era un paciente de riesgo, que ahora vamos a tener que remitirnos a las historias clínicas de vuelta, que está en la Clínica Olivos, donde seguramente en el examen prequirúrgico y postquirúrgico, él estuvo varios días internado en terapia intensiva, se le hacen estudios de rutina como son los ecocardiogramas. Los ecocardiogramas son los estudios donde se evalúa la función del corazón. Hay que ver qué dicen esos estudios, claro, si Diego estaba en condiciones de ser externado o, como recomendó la clínica, continuar con una internación. Sí, Noelia. De hecho, el propio Luque, si escuchamos las declaraciones que vimos hace un ratito, él mismo se hizo cargo de que era una suerte de jefe de equipo, porque cuando se hace la cirugía de Diego y le hacen estas declaraciones que pudimos ver, él mismo se pone al frente de esa cirugía bien, sin haberlo operado él. Pero digamos, si era un él jefe era de parte de un equipo. tenía que haber llamado a un cardiólogo. Por eso mismo, digamos, el cargo que él dice no tener y intenta desligarse es el mismo cargo que él públicamente, semanas antes, había asumido como jefe de equipo, porque de hecho se estaba adjudicando una cirugía que él no había realizado. Vos que seguiste la parte previa, porque ahora, claro, es tema nacional, pero antes solo algunos periodistas seguían el mundo Maradona. Él se asumía como jefe de equipo. Sí, de hecho él mismo con sus propias declaraciones lo dice, lo felicitan por el éxito de la cirugía, que hasta ese momento todos pensábamos que era así. Asumía, él era el jefe del equipo. ¿Por qué? Porque él era Maradona. Claro, él era Maradona y por eso podía elegir, quiero decir, buscaba a un cirujano, buscaba convocar. Clínico, él lo buscaba. Por eso. Buscaba a la psiquiatra y buscó al psicólogo y buscó a los enfermeros. Pero no llamó al cardiólogo. Bueno. Por eso es tan importante esa entrevista que le hace la gente de Farándula Show. Para eso es el valor de los camarógrafos que hacen guardia, que lo enganchan a Luque cuando termina la operación de Maradona. Véanlo. Doctor. Déjame descansar, estamos. Bueno, pero unas palabras fue todo positivo, ¿no? Sí, todo muy bien. Ajá. ¿De qué se trató puntualmente, doctor? Es lo que expliqué de hematoma, todo bien. Déjanos descansar. Muchísima gente preocupada acá en todo el mundo. Imagino. Y bueno, todo en sus manos estaba, ¿no? No, las mías solas no, mucha gente atrás de esto. Ajá, pero fue el que manejó todo, ¿no, doctor? Se puede decir que sí, pero mucha gente. Ajá. ¿Y cómo está el Diego? ¿Cómo quedó? ¿Cómo va a estar? ¿Cuántos días va a estar acá? No, eso ya lo dije, que va a ser el día a día. Ajá, un día a día. Exacto. Y ahora se queda Hanna, ¿no? Ahí dijeron, ¿un familiar se queda? No la sé. Ah, bueno. Gracias. Entonces, bueno, ahí lleva toda la herramienta, ¿no, doctor? ¿Alguna? Alguna. Dale. Gracias, Bueno, te agradezco. ¿fue su mejor operación de su vida, digamos, por el marco y la persona del Diego? Una de las más importantes, sin duda. Ajá. Gracias, Listo. Bueno, doctor, buen descanso. Gracias, en serio. Ahí lo tenemos al doctor, después de haber operado a Diego Armando Maradona. Sí, dejé el auto. Lo dejamos descansar, doctor. Muchas gracias, Éxito y gracias por lo del Diego. Gracias por lo del Diego. Gracias, Esa caja que lleva ahí es caja de instrumental quirúrgico, que evidentemente no la usó porque no se puede trasladar de esa manera una vez usada. ¿Sí? Hay que dejarla para esterilizar. ¿Cómo que no lo usó? ¿Qué quiere decir, que no lo operó? Es que no lo operó. ¿Cómo no lo operó? ¿No? No. Él no lo opera. No. Él es parte del equipo de coordinación y participó de la cirugía. Pero es un neurocirujano. Es un neurocirujano, pero lo opera el equipo de neurocirugía de la Clínica Olivos. Leopoldo Luque no formaba parte de ese equipo. Claro, hay una cuestión tal vez de empresas de por medio que quizá por eso él no podía intervenir más que de una forma de asesoramiento profesional. Pero en definitiva no es él el que lo operó. Suele ocurrir en donde, Rodrigo, a ver, muchas veces hay un paciente y le dice, mirá, necesito operar,
inclusive lo voy a decir lisa y llanamente como me lo contaron hoy, hay tanta plata, vamos y vamos, pero no es por una cuestión ilícita, lo hacen. Y opera el otro y el que trae al paciente está ahí en el lugar también encabezando la operación, pero el que opera es otro. Noelia, ¿qué es esta foto? Esta es la foto que se hizo Luque, la famosa foto que circulaba como última imagen hasta hace pocas horas, que después se conocieron que hubo otras imágenes supuestamente tomadas de un dron, donde en teoría se lo ve a Diego Maradona ya semi recuperado y listo para ir a su casa previo a tener el alta, ¿no? Detrás de esta foto está la rebeldía de Maradona, que no se quería quedar en la clínica. Absolutamente. Porque la clínica Olivos estaba diciendo no se tiene que ir. Pará, permiso que voy a hacer algo, que hay un detalle de esta foto que no muchos los están mirando, ¿sí? Y vos fíjate que Diego todavía está conectado a un monitor cardiovascular, a un monitor de tiene un chupete que decimos nosotros, con un monitor que me controla la frecuencia cardíaca. No solamente eso, en el dedo saturación. Tiene el oxímetro de pulso. Estaba en terapia intensiva con los controles necesarios. ¿Eso para qué es? Esto es para para controlar la frecuencia cardíaca, cómo está funcionando el corazón. Claro. O sea, ¿por qué no paciente cardíaco? Así es como esto es lo que debería haber tenido. Y lo del dedo es la oxigenación. ¿Esto se puede tener en una casa? El monitor, claro que se puede tener. Sí. Es un monitor multiparamétrico. O sea, no es que, o sea, si lo hubieran... Pará. Si hubieran querido hacer una internación domiciliaria seria, ¿lo hubieran podido tener? Totalmente. Sí. Digo, además de que es Maradona, digo, no es una cosa demasiado exótica. Problemas económicos no había para montar una pseudoterapia intensiva con los recursos que tiene Maradona. Es porque no lo pidió. Es un monitor. Es porque Luque no lo pidió. Sencillo. Entonces. Me parece que hubo dos errores gravísimos, digamos. No había lo que él necesitaba como paciente cardíaco y no había lo que él necesitaba como paciente psiquiátrico. Digamos, las dos fallas principales, las dos falencias fundamentales que tenía Diego, por lo menos en los últimos años, ninguna de las dos estaba contemplada en su internación. Entonces, partiendo ya de esa base, cualquier cosa que pasase alrededor iba a ser menor. Imagínate, mirá qué paradójico, era Maradona, o sea, merecía seguramente, en cualquier otro país le hubieran dado una atención de Estado, de presidente. Y acá, como Maradona los manejaba todo y todos eran choluros de Maradona, terminó teniendo la atención del cartonero Báez. Imagínate cualquier empresa prestataria y demás, que no quiere tener problemas con Maradona, con ningún paciente, ningún afiliado, menos con un Pero esto porque Luque no lo pidió. Si lo hubiera pedido, se lo daban. Y, más por ser Maradona, además. Pero Maradona lo manejaba Luque y Luque no lo quería molestar. ¿O no? Porque tal vez era la forma de seguir perteneciendo al entorno, como muchas veces Morla dijo... Y seguir saliendo en la foto. Claro, exacto. Terrible. Lo mismo que ha dicho Morla muchas veces. Pero un cachito, información urgente, en A24. De a poco se van conociendo los documentos de la muerte de Diego Armando Maradona. Este es el certificado de difunción, doctor Salemi. Explíqueme. Certifico que Maradona Diego Armando, el documento, fecha de nacimiento 30 de octubre de 1960, buena nacionalidad, vivía en Villa Devoto, el último domicilio, ¿sí? Ha fallecido de forma no traumática, esto es importante, lo dijo el fiscal, ¿sí? Para que no siendo la causa de muerte inmediata final, edema agudo de pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Inmediata o básica con una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Ahí está. Era un paciente cardíaco, viejo. El edema agudo de pulmón. Y no tenía ni monitoreo. Claro, Rolando, el edema agudo de pulmón es consecuencia inmediata de lo que está bajo de la insuficiencia cardíaca. Esto cualquiera lo intenta explicar en otra parte del mundo. Decir, che, era un paciente cardíaco, era Maradona y no tenía un monitoreo básico que puede tener en cualquier casa. Y es importante la hora que se fija como hora de defunción a las 12:30. Sí. Claro. Ahí está, ahí abajo, mirá, abajo de Italia, 12:30. Los peritos llegan a las... hacen esta constatación a las 4 de la tarde. ¿Te tocó cuidar un paciente en un domiciliaria que tuviera equipos de control cardíaco? Sí, en domicilio podés armar lo que vos quieras, tener un paciente hasta con un respirador artificial. Lo que sí me tocó atender muchos pacientes con edema agudo de pulmón. Yo trabajé muchos años en emergencias, en la ambulancia, y la principal característica que vos ves en esos pacientes es la falta de aire. Eso se va produciendo por acumulación de líquido, que es sangre adentro de los pulmones, hasta que llega en un momento que provoca el paro cardíaco.
Así que a mí lo que me hace ruido es cuáles fueron la situación previa de Diego al fallecimiento, porque muy claramente cuando uno ve un paciente con edema agudo de pulmón, es un paciente con falta de aire, y algunos son recuperables porque con medicación, con un tratamiento, trasladándolo con la ambulancia... En esa situación crítica. Vos lo agarrás 10 minutos antes de que colapse el corazón y es un paciente que se recupera. Hemos salvado... Sí, potencialmente recuperable, no todos. Hay que entender también que Diego tenía una patología previa que hacía que el corazón sea muy difícil de tratar, ojo. Pero en cualquier caso, más allá de los detalles, que puedan recuperarlo, no puedan recuperarlo, acá está en el certificado, viejo. Insuficiencia cardíaca crónica. No lo trataban, reagudizada. Y no lo trataban como un paciente cardíaco. No. Por eso hoy le allanaron el consultorio y la casa Luque para buscar la historia clínica. Esto que nosotros estamos contando, no es que estamos opinando en función de que por opinar de Maradona. Es lo que está, a donde va la justicia. Y lo que dice el certificado de función avala que tenía que tener un monitor cardíaco en la habitación para controlar continuamente. Pero que además no es que era una tecnología sofisticada o que solamente se conseguía en Estados Unidos. No. Digo, es una tecnología normal que podía haberla tenido. Se alquila en cualquier lado. No la tenían porque no la pidió el médico, ¿no, Elia? A ver, ¿quién puso a Luque en el camino de Diego Maradona? ¿Quién lo designó? No sé, contame, ahí me pierdo en ese mundo. Porque digo, por un lado... la familia Maradona, insisto, con Fernando Burlando a la cabeza, descree de todas las versiones y de todas las contradicciones. Hoy Luque dijo que no tenía trato con Morla, que no hablaba hace un año. Lo dijo en la conferencia. ¿Y por qué la familia entonces, insisto, con Fernando Burlando a la cabeza, descree de Luque? Es más, descree de todo lo que todos creen que Burlando estaba litigando contra Maradona. Sí, pero en este caso está en representación de la familia. Sí, digamos, pero la misma familia que le estaba reclamando plata. Sí, bárbaro. No es que le caía muy bien a Maradona Burlando porque estaba litigando contra él por plata. Pero por eso insisto, digo, ¿quién puso a Luque Eso es otro enigma, en ese lugar privilegiado? Él dijo que no fue Morla quien lo trajo. Y claro. No contó quién, pero dijo que no fue Morla, que llegó por otros amigos conocidos. Que él tenía un vínculo con Morla. Es más, el asistente de Diego es el cuñado de Morla, que estaba ahí. Claro. Es decir, tenía alguien de confianza Morla en el lugar para estar... Pero Luque dijo hoy, hace un año, que no hablo con Morla. A ver, el deterioro de Maradona, incluso es importante lo que hablábamos recién, la atención que tuvo Maradona hace 16 años y cómo fue su deterioro reciente, de aquel momento en el cual se lo cuidaba como paciente psiquiátrico, paciente cardiológico, que coordinaba los equipos, Maradona se fue deteriorando, por los motivos que fuera. Pero al momento del 2020 estaba peor, obviamente. No solo estaba más viejo, sino que estaba claramente peor. Y sin embargo, lo atendían peor. Vean el deterioro. Seguí mirando. Pará, loco. Seguí mirando tu teléfono. Pero no puedo mirar mi teléfono. Pará, deja de pegar, Diego, pará. ¡Concha tu madre, cura bueno! ¡Puto hijo de puta! ¡La concha de tu madre, cura bueno! Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero. Y vos tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo. Con la gente más calmada comprobamos cómo Diego tiene serios problemas para cortar la tarta. Que el Napoli sea campeones. Viva la Juve. ¿Cómo estás vos de salud? Porque se asustaron mucho los argentinos. Y se asustaron como todo el mundo, pero yo no tuve absolutamente nada, no tengo nada. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No,
has dejado ya los vicios. ¿Qué nos puedes comentar, Diego? Lo vi con Luis Islas, de segundo. Hemos visto muchos videos. Así se iba del partido. Le iban llevando porque casi se caía. La mezcla, supongo, de todo lo que hubiera tomado durante el día, más las emociones, más el cansancio. Le sentaron en ese sillón dentro del palco y ahí aparecieron 2 sanitarios para tomarle la tensión. Muy bien. Y va a llegar esta acción donde Ramírez recibe el pase de Alemán. Claro, Diego ya perdió la estabilidad inclusive, ¿no? Lo venció la emoción de una jugada que esperaba que terminara en gol y no terminó. Llamé a Morla, estábamos siendo el capitán de este barco en 10 minutos. Y se me venían todos los recuerdos y estaba la tota que me decía anda, hijo, anda. ¿Qué era esa medicación? O supongo que era una medicación lo que lo ponía tan lento para hablar. Y seguramente son medicaciones psiquiátricas que se utilizan para el control de las adicciones. Es lo que hace que normalmente el paciente lentezca mucho, ¿sí?, las reacciones. Y hay algo importante. Pero una persona con semejante medicación no puede estar sentada en una conferencia de prensa. No, totalmente. Y vos fijate que lo vimos justamente cómo fue avanzando el deterioro al habla, ¿sí?, que esa es una evaluación que se hace del estado general del paciente, cómo te habla, cómo responde, cómo camina, ¿sí? Son todas evaluaciones neurológicas que se tienen que hacer. ¿Cómo estaba en el 2004 cuando vos lo tuviste que atender? ¿No estaba en este estado? Estaba bastante peor. Peor porque el tratamiento que se le hizo en el psiquiátrico fue mucho más agresivo. Vos acordate que en ese momento hubo una figura legal donde decidía la familia por él. Él estaba contra su voluntad en el psiquiátrico en ese momento. Así que la situación era distinta ahora, donde yo no vi hoy nada de ningún psiquiátrico que él no pueda manejarse por sus propios... Está bien, pero en ese momento, si lo pudieron hacer contra su voluntad, ¿cómo lo hicieron? ¿Legalmente? Sí, con un ¿Con tratamiento... intervención legal? Sí. No, pero la figura legal. ¿te acordás la curatela en ese momento? ¿Cambió la ley entre estos años? Es que la nueva ley de salud mental lo que plantea es que es eso, si no es peligroso para sí o para terceros, no se lo puede internar contra su voluntad. Y ahí es donde tiene que intervenir un juez. Entonces se lo pudo hacer hace 14 años porque no existía la nueva ley. La nueva ley lo permite así. Igualmente siempre se manejó con esos presupuestos. El tema es, vos ves como familia, supuestamente se barajó esta posibilidad de internarlo contra su voluntad, de ponerle un curador o alguien que se haga cargo de él. Realmente... Pero dijeron que no, espera. Sí. ¿La familia quería internarlo o dijeron no? Hace un par de meses atrás... Más allá de lo que diga la ley. Sí, hace un par de meses atrás la familia, encabezada por Dalma y por Janina, hicieron declaraciones públicas donde decían que no estaban conformes, por supuesto, con el estado que estaba teniendo Diego y querían, a nivel justicia, intentar hacer algo. Ese intentar hacer algo, evidentemente, con este cambio de ley quedó en la nada por una cuestión lógica y no se pudo avanzar. A consecuencia de eso quedó varado en tiempo y espacio, quizás su intención concreta, tal vez de haberlo internado, quizás sí en una instancia psiquiátrica, ya hace un tiempo, ¿Pero qué se hace legalmente? Un tipo dice, no, yo no me quiero internar. Se podría haber hecho tranquilamente. ¿Cómo? Mínimamente intentado.
se presenta ante un juez. Lo que pasa es que desde el entorno, en ese momento, desde el entorno de Diego, cuando justamente Dalma y Yanina manifestaron esta intención, automáticamente empezaron episodios públicos donde querían mostrar a Maradona en buen estado. Empezaron a circular videos, algún que otro audio, demostrando que Diego estaba bien, que no era necesario hacer absolutamente nada. Entonces, quizá por eso en ese momento quedó todo varado, ¿no? Y ahí es donde lo muestran en la Superliga, lamentable lo que hizo Tinelli, lo exponen con los sponsors, ya no podía prácticamente caminar, lo tienen que llevar operado de las piernas. Lo hicieron puro marketing, digo, porque acá todos le caemos a Luque, a los médicos, realmente, pero desde la gente esa que lo filma así, o sea, pero digo, en todo caso, sí, claramente tendrían que haber tomado alguna medida y si no, como dicen, que se lo trató de exponer siempre como que iba mejorando. Ahora, bueno, últimamente, ¿qué hizo Luque? Económicamente no tenía problema de tener una ambulancia, no una, 10 podía tener ambulancia. Claro. Entonces, ahí es donde entramos a ver si hay negligencia en el ámbito penal. Espere, doctor, vamos a sumar aquí a la conversación de manera virtual y remota a José Carlos Nalino, es presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Doctor Graña le habla, buenas noches, ¿me escucha? Sí, escucho muy bien, buenas noches. Bueno, ¿qué cree de todo lo que se está discutiendo alrededor de lo que pasó con Maradona? ¿Estaba bien atendido? Mire, por lo que yo sé, tengo constancia de que el doctor Luque es miembro de nuestra asociación y tiene la pericia para resolver un paciente neuroquirúrgico como Maradona. ¿Y qué pasa ahí con la cuestión de las especialidades? De nuestros congresos. Porque una cosa, el doctor Luque era un neurocirujano. ¿Puede haber descuidado la parte cardiológica por una cuestión de especialidades? Mire, nosotros habitualmente siempre tenemos colaboradores porque el neurocirujano se ocupa específicamente, obviamente que no somos neófitos en saber toda la parte médica general, pero siempre nos apoyamos con otros especialistas. No conozco en este caso cuál fue la actitud de Luque, pero habitualmente, dado que la especialidad nuestra es tan, valga la redundancia, específica, técnicamente nosotros nos abocamos al acto quirúrgico propiamente dicho, que tiene su complejidad, y nos apoyamos en anestesiólogos, cardiólogos, terapistas. Se está discutiendo en el expediente, doctor, si tenía que haber habido una ambulancia en guardia ahí para Maradona, y por qué no la había. ¿Usted qué cree? No, mire, no me corresponde a mí entrar en este diálogo de todos detalles con respecto a lo que se está comentando, porque en realidad no me consta nada a mí, y lo único que yo quiero expresar es el apoyo a nuestro asociado con su pericia en el acto quirúrgico. Después hay una serie de circunstancias, el paciente... ¿Usted cree que Luque trabajó bien? Bueno, él está avalado en el sentido técnico por nuestra asociación y es miembro de nuestra asociación y participa asiduamente en nuestros congresos. Está bien, pero hoy le allanaron la casa de consultorio. Bueno, no, por eso, si vamos con los detalles, ya entramos en un terreno de dichos y que lo responderemos si tendremos que participar como perito de la parte que nos corresponda. Pero anticipar acá si tiene que haber una ambulancia, si tendría que haber... No me consta nada y son todas versiones. Claro. Sí, doctor Salem. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago una consulta. A ver, lo que no son versiones es que de hecho no había ningún tipo de elemento material médico como para controlar un probable exabrupto o probable complicación de Diego en la casa donde el doctor Luque afirmó que iba a estar internado, ¿sí? Eso prácticamente es su responsabilidad. Lo que tampoco nos consta es si él tenía algún cardiólogo en este caso o clínico asociado. ¿Usted qué opina de esto? Siendo hechos específicos. No, yo creo que nosotros nos apoyamos siempre en un equipo. El acto quirúrgico es parte de un todo, el paciente es parte de un todo y
no sé si el doctor Luque tenía que estar en esos detalles. Bueno, él decía que era el jefe del equipo, por eso le preguntamos. Tal vez haya hecho bien su parte como neurocirujano, pero lo que se está... él decía que era el jefe del equipo de atención de Maradona. No me conta lo que dice así. Luque. No sé. No sé. Hay un montón de testimonios, parece... por eso le digo, doctor, él decía que era el jefe del equipo médico de Maradona. Claro. Sí, Javier. Bueno, por eso contestaremos adecuadamente basado en los hechos. Él dirá su versión, no en este juego periodístico, sino contestando concretamente. No, mire, yo entiendo que para usted no sea respetable, pero esto no es ningún juego, señor. Este es un trabajo, es una profesión tan respetable como la suya, doctor, ¿eh? Usted le dirá juego. Sí. Yo no diría nunca que una operación es un juego, entonces un poco más de respeto, por favor. No, del mismo modo que una operación no es ningún juego, este trabajo no es ningún juego. Así que lo de juego despectivo, guárdenselo, por favor, doctor. Estamos en un marco de respeto, le estamos preguntando respetuosamente. Estoy tratando Entonces, si usted va a decir que esto es un juego, la persona y el honor de la persona. Nuestro oficio, nuestro trabajo no es ningún juego y merece tanto respeto como el suyo. Por supuesto que sí. Bien, me alegro. Tienen toda la libertad para hacerlo. Bien, aquí Javier Díaz le quiere preguntar algo. Doctor, a ver, está bien lo que dice usted, porque Maradona no murió, presuntamente, ¿no? Porque hasta ahora por lo menos vimos el certificado de función y en el análisis de los peritos no murió por efecto de la operación que tenía, sino justamente por lo que se presume una desatención, una negligencia, vaya a saber qué. Ahora, ¿un neurocirujano puede ser cabeza de un equipo como si fuera un médico clínico, cardiólogo y demás? ¿Puede ser, sí o no? Y sacando a Luque, digo, ¿eh? ¿Usted lo haría? ¿Usted sería cabeza de un grupo médico de cabecera de un paciente en lo que significa un médico de cabecera? Puedo ser cabeza de algo con interconsulta, dado que la operación en ese momento era el centro del problema médico. Sí. Y me asesoraría y estaría apoyado con todo lo máximo posible. Lo que pasa es que Luque ya venía con un afecto especial por Maradona y una vinculación directa como el médico que siempre llamaba ante cualquier problema que tenía Maradona, digo, ¿no? Es una responsabilidad aún mayor para un neurocirujano, digo. Bueno, somos médicos y si el paciente deposita nuestra confianza absolutamente, porque hay veces que los pacientes se despreocupan y nos vienen a preguntar sobre otras patologías y nosotros los aconsejamos y todo. Por eso, entonces estaba habilitado. Yo no sería el cardiólogo. Estaba más habilitado para ser, más que para ser un neurocirujano, era más que eso y podía hacerlo además. Yo creo que como médico, como amigo, como consultor, dado que lo había operado y que aparentemente Diego Maradona tenía confianza en él para que él esté en la cirugía y le consultaba, él podía sugerir algunas cosas. Después, cómo se organizaba todo alrededor y si Luque de verdad tenía autoridad en todo ese entorno, podemos decir, y en todo ese... en todo lo que rodeaba a Maradona, no sé, pero un médico cirujano que lo opera y el paciente le pregunta una serie de cosas, puede aconsejarlo y yo personalmente lo aconsejaría siempre y cuando estaría avalado por otros especialistas. Y doctor Nalino, ¿cuál es el límite ahí respecto de si el paciente dice, bueno, no quiero, porque esto es lo que dijo hoy Luque en su propia conferencia de prensa. Maradona era un paciente rebelde, no quería hacer buena parte de los controles. ¿Cuál es el límite y cuál es la posibilidad de intervenir o no intervenir que tiene un profesional en tanto como Luque, que decía que era el jefe del equipo médico? ¿Qué se hace? Sí, yo... bueno, habitualmente uno trata de apelar a la familia, al núcleo más cercano a la familia, y si uno tiene un asesoramiento médico muy firme, se mantiene, y si el paciente o la familia va en contra de una actitud, de una indicación médica formal, uno puede desligar legalmente la responsabilidad. Ahí está el punto. Ahí, exacto. Y manifestar que el médico dice tal o cual cosa y no le quieren hacer caso, ¿no? Eso podría ser una posibilidad, pero
Porque esto, ahí hay que estar ahí en ese momento. Ahí está el punto en discusión. O sea, hoy Luque dijo, Maradona era un paciente muy rebelde, que no hacía caso, que era rebelde a los controles, no quería tomar de medicación, no quería que lo controlaran los enfermeros. Yo hice lo que pude. Entre ese yo hice lo que pude y el paciente no me daba bola, ¿hay algo intermedio para hacer en esos casos? Bueno, Maradona era una persona muy inteligente y sabía lo que hacía con su vida. Yo creo que muy poca gente lo podía dirigir. Era un ser excepcional futbolísticamente y un tipo muy inteligente. Claro, pero al día de hoy ¿estaban sus cabales para decidir sobre su salud? Yo no sé, pero a veces el límite entre lo que nosotros queremos de los demás y las libertades personales son muy difíciles. Y nosotros estamos siempre confrontados con esa doble realidad, esa doble vía de la familia, lo que quiere para un paciente y los deseos personales del paciente. Y nunca, es muy difícil saber adecuadamente si el paciente tiene todos los elementos de juicio para decidir libremente de qué quiere con su vida. Es un límite difícil y nosotros estamos todo el día. Cuando son los hechos muy claros, que la persona quiere tirar por la ventana, a veces es muy fácil decir, no, esto no. Pero a veces hay límites, hay un detalle, hay tomar una medicación, un estilo de vida. Claro, y eso es justamente lo que se está discutiendo ahora. Doctor Nalino, muchísimas gracias por el contacto. Perdóneme si me interpretó mal, no quise menospreciar su trabajo, quiero solamente defender un poquito nuestro asociado como médico y nada más. No quise en ningún momento poner en juicio su trabajo. Ningún problema, gracias doctor. Buenas noches. Muchas gracias.